Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta segunda jornada, segundo encuentro de este ciclo de conferencias relacionado con la exposición Óscar Domínguez, Dos que se cruzan, y aprovechando también la celebración del centenario del manifiesto surrealista en octubre de 1924, hace ahora 100 años. Tengo que decir que paralelamente a este ciclo de conferencias que celebramos en TEA Tenerife Espacio de las Artes, se está también realizando otro curso, otro encuentro en la Universidad de La Laguna, dirigido por la profesora Isabel Castells y por Alberto García. De alguna manera hemos imaginado juntos pues estas jornadas dedicadas a repensar, a reflexionar sobre la trayectoria del sueño surrealista. Bueno, nos acompaña hoy una persona que de alguna manera ha estado ligada a este centro desde hace ya 20 años. En 2004, Eugenio Carmona, en fin, se incorporaba a aquel equipo asesor de lo que se llamó el IODAC, el Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, y desde entonces ha permanecido en fin, participando, colaborando en distintas actividades con este centro, de forma muy activa también en todo lo que tiene que ver con los comités de adquisiciones del museo, que nos han permitido también, en fin, realizar diversas actividades, conferencias y discutir mucho sobre el alcance, la valoración del pintor Óscar Domínguez. Tengo que decir que Eugenio Carmona ha imaginado muchas veces esta conferencia que va a dar hoy aquí sobre la relación de Domínguez con los maestros antiguos, con la pintura clásica. Creo que Eugenio Carmona, a partir de sus estudios sobre Picasso, sobre los autores de la vanguardia en España, sobre Miró, sobre Juan Gris, sobre Dalí, ha podido alcanzar, creo que, un conocimiento de la vanguardia y de esa significación de forma casi como una suerte de cartografía plural, donde sitúa también la pintura de Óscar y nos ha dado a ver nuevas formas de entender esa pintura, ese conocimiento. En fin, el currículum de Eugenio Carmona es bastante extenso. Es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Málaga, director de la Cátedra Picasso de la Fundación Málaga, investigador principal del Museo Picasso de Málaga, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, fue director y es miembro del Comité de Programación del Museo Picasso de Málaga, presidente de la Comisión Andaluza de Museos, ha dirigido diversas tesis doctorales, más de 14 en aquella universidad, ha sido miembro del Real Patronato y miembro del Comité Ejecutivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y luego, evidentemente, en su catálogo de publicaciones y exposiciones, pues ha comisariado diversos trabajos sobre precisamente esta constelación de nombres a la que me refería del arte español del siglo XX, especialmente de la vanguardia, como digo, con personajes como Picasso, Miró, Dalí o Domínguez, entre otros. Es un especialista, digamos, en lo que se ha denominado el arte nuevo, también el arte, la pintura de la llamada generación del 27. Hicimos con Eugenio Carmona un proyecto muy bonito que queda ya en el recuerdo de esta institución, de TEA Tenerife Espacio de las Artes. En 2010 tuvimos ocasión de hacer el proyecto bajo la dirección también de Javier González de Durana, Picasso y la escultura africana. En aquel entonces una relación interesantísima entre el cuaderno, uno de los cuadernos picassianos iniciales y una colección de escultura africana que mostramos en este museo y contamos por la ocasión con un texto ciertamente revelador y de un alcance interpretativo intenso
para aquella ocasión. No puedo sino dar agradecimiento a Eugenio Carmona por estar aquí entre nosotros y por haberse acercado de forma tan fructífera a la obra de Óscar Domínguez, un pintor que me consta que quiere, que adora incluso y que imagina en su interpretación de la pintura. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Isidro. Efectivamente, adoro a Óscar Domínguez y Óscar Domínguez siempre se me escapa. Lo que podemos hacer esta tarde es acercarnos un poco a él con unas propuestas que espero que resulten simples, aunque pudieran parecer en principio complejas. Es para mí un honor de nuevo estar en el auditorio del TEA, es estar en Santa Cruz. Mi vocación tinerfeña y canaria en líneas generales pues me ha acompañado a lo largo de mi vida, se hunde en raíces familiares y en historias de amor familiares que quedan muy lejanas, y precisamente esta tarde de lo que vamos a hablar es del amor, no de otra cosa, y quizás si me interesa Domínguez es porque, a pesar de que a veces no sea explícito en su iconografía, Domínguez siempre está hablando del amor. Cuando vi el título que había elegido finalmente, Óscar Domínguez y los maestros antiguos, cuando lo vi ya puesto en el PowerPoint me decepcionó un poco. Digo, qué título más académico, qué poco atractivo. ¿A quién quiere venir, ¿no? a oír hablar de esto? Y claro, el verdadero título sería Óscar Domínguez y la Mukfu por los maestros antiguos. Es decir, porque el delirio, porque la pasión, aquello que se mueve en el circuito que va de lo racional a lo irracional sería el movimiento que vamos a plantear y lo que vamos a intentar interrogarnos desde las imágenes de Domínguez. Efectivamente, y esto lo diré al final, es una charla, una conferencia, un texto, si quieren, aunque no está escrito, que me ha ocupado más de 20 años de mi vida. Todo empezó con una invitación de Fernando Castro, a quien agradezco su presencia, y con una duda sobre el tema, sobre si el tema realmente era viable o no en Domínguez. Estaba yo esperando a ver que otros investigadores y que algunas publicaciones confirmaran los supuestos que yo quería plantear, o que al menos se acercaran a ellos. Y hemos tardado 20 años en confirmarlo. Pero la verdad, y perdónenme el comentario narcisista, me encanta mi paciencia, porque han sido 20 años de disfrute con Domínguez y de tener a Domínguez siempre en la cabeza y de aprender de él y de ver a los demás a través de Domínguez. Es Domínguez quien me ha enseñado muchas cosas de Juan Gris, de Picasso y de otros autores, o de Giorgio de Quirico, de Alberto Sabinio, y no al revés. Y por lo tanto agradezco mucho, ¿verdad?, esta sensación. Realmente hay una pintura de Domínguez que me gustaría llevarme a mi casa. No creo que en este museo me dejen ni que en el aeropuerto pueda pasarla a través del escáner que controla a los pasajeros antes de subir al avión. La fascinación por Le Dimanche es algo que me acompaña de siempre y que acompaña a muchos de los conocedores de Domínguez. Es verdad que el cuadro ha cambiado de título, se han encontrado otros posibles títulos, pero aquí me acuerdo siempre, cuando era joven y me empeñaba en estudiar semiología y tenía buenos profesores que me enseñaban semiótica, de aquellos textos de Barthes sobre el anclaje y el relevo, ¿verdad? Y los de Louis Marin, de cómo el título podía anclar o podía relevar el sentido de la pintura, y cómo al final el título pues, puede ser simplemente algo ocasional puesto por alguien que no es el propio autor, o no tenemos una testificación a veces del título, o el propio autor puede poner, y es el caso del surrealismo, y es el caso de Picasso con Christian Cervós, el título para despistar, para dar pistas falsas sobre lo que realmente la obra contiene y hacernos recapacitar sobre ella. Por lo tanto, no voy a partir del título, voy a partir de otra situación distinta con respecto a la obra. La obra, cada vez que vengo al TEA, me gusta verla esté donde esté, me encanta verla en los peines, separada del marco expositivo, me encanta retratarme con ella, y luego, si es posible, la coloco en Instagram, aunque no se debe mostrar los interiores de los museos, y sentirla como parte, ¿verdad?, de mi propia vivencia personal.
Como decía antes, el tema de los caballos, pues evidentemente a las personas cultas les recuerda la obra de Giorgio de Chirico e incluso en alguna medida también la de Alberto Savinio. Aunque el carácter de la obra de Savinio y el de la obra de Chirico con respecto al de Domínguez es sumamente diferente. La evocación del mundo clásico perdido de Chirico es evidente y la transformación del animal en un ser de otra naturaleza distinta a lo que conoce el entendimiento humano es lo que Savinio quiere. En Domínguez, sin embargo, nos encontramos con una versión contemporánea de los dicta membra, es decir, los caballos están partidos y están reunidos de otra manera, con una idea de collage y puzzle, con una idea de patchwork de las imágenes que es distinta y con una veladura central en la obra que establece un principio de dualidad que a todos nos resulta evidente. Claro, pensar en la obra era siempre, bueno, se puede pensar de muchas maneras, porque otras personas cultas también pueden evocar a Odilon Redón y los caballos de Apolo, o pueden bucear en la cerámica griega antigua para encontrar una auriga que conduzca a 2 caballos, y aquí ya estoy dando alguna pista, y encontrar que Domínguez pudo, en alguna medida, basarse también en esta situación. Sin embargo, todo proviene desde la dualidad de los dos que se cruzan en Domínguez de otro criterio, de otra posición y de otra manera de acercarnos al asunto. Una vez estuve aquí, en Santa Cruz, y me hospedé en un hotel que no me esperaba el paisaje que me iba a ofrecer por la ventana. Como me suele ocurrir cada vez que vengo a Santa Cruz, por la noche no podía dormir. Es una sensación extraña, porque no puedo dormir y al mismo tiempo a la mañana siguiente no me siento cansado. Me siento simplemente distinto de cuando llegué. El hotel es un hotel muy modesto en sus habitaciones y si me acostaba con los pies en la cabecera y con la cabeza en los pies de la cama, podía ver por la ventana y vi atardecer y vi amanecer. Y me pregunto cómo pude estar tantas horas quieto. Sobre todo me pregunto cómo pude estar tantas horas sin comer y sin beber, quieto en la cama, sin más. Eso sí, justo cuando vi amanecer en ese momento, concilié un poco el sueño. Pero concilié el sueño para que a mi mente viniera una imagen. Y esta imagen es una obra de José Moreno Villa, a la que le tengo muchísimo cariño, porque contribuí a su presencia en la colección Arte Contemporáneo y en el Museo Patio Herrero de Valladolid. Como saben, este museo es una asociación de empresas. Una de las empresas necesitó de pronto reactualizar su capital y su parte de colección pues la vendió, que entre ellos iba esta obra de Moreno Villa. Apareció en la prensa, apareció en muchos lugares. Yo me enteré tarde y les aseguro que si hubiese podido, pues habría pedido un préstamo para poder comprarla, porque es una obra que me dice mucho en muchos aspectos y que he estudiado mucho. Sin embargo, el Estado ejecutó su derecho y la compró. Y ahora mismo, pues no sé si está expuesta en el Reina o no sé qué es de ella. Pero la obra de Moreno Villa, para mí está clara. La obra de Moreno Villa presenta o representa, y lo sé por sus escritos, por sus declaraciones, porque es un autor también al que me he pasado mucho tiempo de mi vida estudiando, lo que podríamos llamar la metáfora de Fedro. Platón en Fedro establece algo que todos los estudiantes de filosofía conocen, que es la metáfora del alma humana. En el circunloquio, Fedro le pregunta a Sócrates, Sócrates, ¿me podrías decir a qué es el alma humana? Y Sócrates le responde, no te puedo decir qué es, te puedo decir a qué se parece. El alma humana se parece a un carro que lleva un caballo blanco, un caballo negro, perdonen por las atribuciones de color que hoy en día desde el punto de vista de las posiciones postcoloniales serían inadmisibles, pero que en nuestra cultura están situadas. El caballo blanco es el bueno y tira hacia un mundo positivo, el caballo negro nos lleva hacia los lugares de la conducta que pudieran ser reprobables. Y el auriga tiene que concentrarse y hacer que los 2 caballos vayan en la misma dirección, porque si no, se pierde el contacto con la realidad y se llega a la locura. Pero atención, Fedro, el alma no es ni un caballo ni otro, y el alma no es el auriga, el alma es el conjunto del carro, los caballos y el auriga. Con ello, Platón, que está anticipando el cristianismo, en tantas de sus, o el cristianismo supo absorber a Platón, mejor dicho, pues está diciéndonos que realmente hay un ejercicio de la voluntad
y que el alma consiste en un ejercicio de la voluntad sobre los instintos, ¿no? Y en un ejercicio de la voluntad sobre la racionalidad, ¿no? Pues yo creo que en alguna medida esto es el punto de partida de lo que Domínguez nos pudiera estar contando en Ledimos. Lo único que ocurre es que, como en Platón el auriga es el logos, pues en Domínguez no podía ser tal cosa, porque para un artista surrealista plenamente militante de la causa surrealista, el logos es aquello que tiene que ser puesto en cuestión, y el elemento de reflexión sería el inconsciente. El inconsciente a través del cual el sujeto, como diría Lacan, le sujet suppose savoir. El sujeto supone que sabe, pero que en realidad tiene siempre un saber inconsciente. Ese saber inconsciente estaría precisamente representado en la obra. Aquí tienen un esquema de cómo iría el asunto, según cada uno de ellos, por el cristal velado, que sería la separación entre el mundo de la conciencia y la inconsciencia, o del consciente y el inconsciente, mejor dicho, que en realidad es transparente, porque nunca se sabe muy bien dónde está, y porque nunca se sabe dónde está su definición. Obviamente, en esta separación hay un hueco. A ese hueco lo llamaría luego Lacan la viance. No tiene traducción la palabra al castellano, la yancia, el vacío, ¿no? Que es un vacío que, según Freud, da el tener que cumplir la ley del padre y no poder obedecer a los instintos, pero que, según Lacan, obedece simplemente a la instauración del lenguaje. El lenguaje nos crea un orden del mundo que nos provoca un vacío y una incapacidad de reconciliarnos con el mundo, porque el lenguaje es limitado y el mundo es complejo. Y, por lo tanto, el lenguaje, que se supone, según las teorías positivistas, que nos acerca al mundo, en realidad no lo encubre. Hay un único momento en que esta iancia, este vacío que sentimos todos, a todos nos parece no pertenecer, a todos nos parece no ser. Sé que en estos momentos puedo parecer un manual de autoayuda, pero no me estoy refiriendo a eso, Esa idea de que uno no está, de que uno está siempre solo, ¿verdad? De que falta algo, pues es algo generalizado. Nos creemos que nos pasa a nosotros solos, pero todo el mundo lo siente, ¿no? Y es esta fricción, o bien con el superyo, o bien con la impregnación del lenguaje. Hay un único momento en el que ese vacío no se siente, en la infancia. Y de ahí la cometa que está en el cuadro y que viene a tapar, tiene como destino tapar ese vacío. Al mismo tiempo, como ven, los caballos están presos o están, diríamos, desarrollados en la situación filogenética. Es decir, hay algo en ellos que parte de ser vegetal. La cadena filogenésica es la cadena de la vida por la cual lo mineral se convierte en vegetal, lo vegetal se convierte en animal y lo animal se convierte en humano, ¿no? Y los humanos acabamos siendo minerales. Y el ciclo comienza de nuevo. Esto en época de Domínguez ya estaba suficientemente establecido como para que se pudiera pensar de esta manera. Y a partir de aquí, y aquí lo dejo, porque no hay nada más absurdo que intentar descifrar al milímetro una pintura surrealista, o cualquier pintura, o cualquier texto. Simplemente les ofrezco una sugerencia para empezar a pensar en el cuadro, que puede ser planteado desde otro punto de vista o desde otra manera, pero que nos lleva a un punto de partida que llamaron los antiguos apofenia. Es decir, es la pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué relación hay entre Domínguez y su isla? ¿Hasta qué punto pertenecer a un lugar hace que uno sea de una determinada manera? ¿Y hasta qué punto uno tiene una deuda con el lugar del que es originario? ¿O hasta qué punto existe lo que Dubois, al principio de las revueltas de la negritude contra el mundo cultural blanco, planteó la doble conciencia? Saben ustedes que este filósofo negro norteamericano planteó la teoría de la doble conciencia, quizás basándose en Emerson, quizás también en Freud y en Breuer. La discusión intelectual es enorme, en la que decía que, bueno, pues los individuos que habían llegado a Estados Unidos a través de la esclavitud tendrían siempre en su conciencia una idea de que provienen de un mundo del que ya no saben nada, porque no es su mundo, porque han sido sacados de él, y están en otro mundo que no es el suyo, porque el mundo blanco les recuerda siempre que no son ellos.
los habitantes del lugar que habitan. Esta doble conciencia pues fuerza un dislocamiento psíquico enorme que provoca una incomodidad general con el mundo y una necesidad de superar el asunto. Para mí lo que ocurre es que creo que la teoría de la doble conciencia de Dubois es la teoría del sujeto escindido y que todos somos sujetos escindidos y que todos provenimos de un lugar al que en un determinado momento de nuestra evolución personal y nuestra cultura ya nos reconocemos, pero sabemos que venimos de ahí. Y todos intentamos hallarnos en otro lugar cuyo paradigma nos es introyectado, pero al que nunca terminamos de pertenecer y siempre nos sentimos extraños. Y ahí, esta es la dualidad del sujeto contemporáneo. Y estos son, a mi juicio, los dos que se cruzan de Domínguez. Como digo yo, no pretendo tener la verdad. Le sujet supposé savoir. Yo simplemente digo. Y cada uno pues luego puede pensar, me interesa hacer esto. Y creo que esto es el caso que plantea Domínguez en la episteme del mundo moderno. Y atención, que Domínguez lo plantea por primera vez. No lo plantea casi nadie antes que él. Y esto es lo que trae Domínguez no solo el surrealismo, sino el movimiento moderno. El surrealismo era un movimiento, lo hablábamos antes, urbano, parisino, de clase media acomodada, movido por la búsqueda del azar objetivo o por el encuentro con el azar objetivo. Domínguez, sin embargo, cambia esto. Y dice, el surrealismo tiene que ver con esta doble conciencia y con la conciliación posible o no de esta doble conciencia. Y por eso evoca en su pintura un mundo al que él en realidad ya no pertenece. Porque está pintando en París, porque está pintando en otro lugar, porque tiene otra cultura, porque lo que sea. Y trae aquí a los surrealistas para esa motivación. Sobre todo la apofenia tiene que ver con Domínguez en el sentido en que las islas, muy sorprendentemente para los peninsulares que nunca saben esto, en el norte de Tenerife llueve y a veces está nublado y es verde, ¿no? Y me parece que la cabeza de Domínguez con sus rizos evocan esas nubes de las que luego hablaremos. En realidad, si tuviera que situar un punto de partida teórico de lo que estoy diciendo, tendría que evocar un texto de Salvador Dalí, de 1928, que se llama Realidad y sobrerealidad. Dalí evoca a Breton para decirnos algo que va más allá de lo que la captación del surrealismo en las periferias del surrealismo supieron entender. La clave está, según Dalí, en que la realidad y la sobrerealidad están contenidas la una en la otra. No es que exista el mundo de la realidad y el mundo de la sobrerealidad. Es que son la cinta de Moebius, que se mueve consigo misma y que se manifiesta de una manera u otra. A veces la sobrerealidad aparece lo real, a veces la realidad aparece lo sobrereal, y así se van intercambiando. Dalí dice que entonces solo hay un instante rapidísimo en el que podemos captar esto y que eso es un instante que tiene que ver con la revelación y que forzosamente tiene que ver con inventarnos algo sobre lo que vemos. Y este inventarnos algo sobre lo que vemos para interpretarlo tiene un nombre psicológicamente, se llama paranoia. Paranoia que intentamos justificar como no paranoia constantemente. Quizás voy muy deprisa en lo que estoy diciendo, pero espero que me puedan seguir, ¿no? Es decir, cuando miramos la realidad, intentamos interpretarla y en realidad no tenemos datos suficientes para interpretarla, la interpretación que hacemos tiene que ver con nuestra invención, con lo que nos imaginamos. Y esto los jóvenes en mi tiempo lo decían mucho, no te emparanoies, ¿no? Cuando alguien creía que el amigo o la amiga le había hecho algo y el amigo estaban pensando en otra cosa y nosotros pensábamos que era contra nosotros, ¿no? Pues aquí, ahí diríamos, están nuestros mecanismos de pensamiento bastante enraizados y Dalí lo sintetiza en esta imagen, imagen de revelación. De pronto recibe una tarjeta postal que representa a una aldea en un poblado de África y él le da la vuelta a la tarjeta postal y encuentra que en realidad lo que representa es una cabeza cubista al estilo de Picasso. ¿Ha tenido que forzar algo la composición para que esto ocurra? No. Es decir, que la realidad y la sobrerealidad están contenidas en la misma imagen.
La interpretación paranoica de la imagen está contenida en ella misma. No es necesario que la violentemos de otra manera, ¿verdad? Y Dalí, en un texto que se llama Visage paranoïque, pues lo interpreta y lo desarrolla. Como ven, me estoy tomando muy en serio al Dalí teórico. Hay un museo de Madrid que prepara una exposición Dalí-Freud. Ya Rafael Santos Torroellas planteó un Dalí freudiano, ¿verdad? Pero obviamente la relación es Dalí-Lacan. He ido como vocal de tribunal a 5 tesis doctorales sobre la relación entre Dalí y Lacan. 3 en España, otra inevitablemente en Argentina, otra en Brasil y una en Estados Unidos. Y realmente no se llega a plantear el asunto. Se sabe del encuentro de Dalí con Lacan, se sabe que ambos estaban estudiando la paranoia, se sabe que coincidieron y se sabe que no se dijeron nada cuando se vieron y que Dalí tenía pegado algo en la nariz, o Lacan, no me acuerdo, y que resultaba una escena muy ridícula. Pero en realidad la conquista del irracional se basa en esto, y para poderme explicar es mejor que explicarme yo, mejor que explique el asunto pues un experto lacaniano en un vídeo hecho para televisión relativamente reciente por Elizabeth Rudinesco, que es una de las grandes especialistas en Lacan, ¿no? A ver si logro que el vídeo funcione. Deseoso de explorar la raíz de la locura, cuyas sombras había percibido en su propia familia, se orienta hacia la psiquiatría. Lacan es el que se orienta hacia la psiquiatría. En el hospital de Saint-Anne se enfrenta al sufrimiento de un asilo y se apasiona por la paranoia, una forma de locura tan coherente que Freud la comparaba con un sistema filosófico. Fíjense, la paranoia comparada con un sistema filosófico. Lacan hace de la paranoia un modo de razonamiento lógico inscrito en el corazón de la personalidad humana. Es decir, la paranoia somos nosotros. No es algo que nos sucede. Naturalmente podríamos preguntarnos por el propio tema de la paranoia. Sabemos que tuvo mucha importancia para Lacan, puesto que fue el tema de su tesis doctoral, igual que para el surrealismo a través de Salvador Dalí. Ahora bien, la paranoia es la búsqueda de la verdad. Y la suposición del paranoico es que a pesar del desorden de las apariencias, en alguna parte se esconde una realidad, Eso es. de cuya existencia Parece está que la plenamente realidad convencido, está desordenada, pero algo se y esconde. que confiere en la sentido a todo lo que ocurre a su alrededor. Y esa realidad es generalmente un complot o un crimen urdido contra él. Vale, esto último no nos Y interesa tanto. precisamente esa es la estructura misma de nuestra búsqueda del conocimiento. Por tanto, cuando deseamos conocer las cosas oscuras, las cosas ocultas, como decían los escépticos, todos nosotros somos esencialmente paranoicos. De este modo, la paranoia o la psicosis revelarían la propia estructura del deseo de conocer, que desde Aristóteles todos sabemos que es el deseo de la ciencia. Y yo creo que eso fascinaba a Lacan, porque eso significa que el fondo del espíritu es delirio, y si el fondo del espíritu es delirio, la verdad se halla al final de esa búsqueda delirante. Es decir, todos nosotros, para poder conocer, incluso los pensadores científicos, para poder imaginar por dónde tienen que ir en su investigación, tienen que tener un momento de revelación. Y ese momento de revelación no se sabe muy bien por qué ha venido. Es un momento paranoico. Es un momento en el que, bueno, luego podríamos ver que no o no tanto, ¿no? Que siempre hay una causa en el fondo, ¿no? que motiva esto. Pero en el fondo, en ese instante de revelación, todos los que damos clases, escribimos tesis doctorales, hacemos trabajo, sabemos que de pronto un día nos dicen, ¡ay, he caído en la cuenta que no hay verbo que me guste más que el I realize, ¿no? Ahora me doy cuenta, ¿no? Es decir, ¿no? De esto. ¿Y por qué nos viene eso? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué circunstancias? Yo recuerdo que yo estaba obsesionado con esta obra de Dalí porque decían todos mis queridos amigos catalanes que representaba sus relaciones con García Lorca. Yo estaba convencido de que no. En primer lugar, porque la figura central está emasculada, es decir, no tiene genitales. No es un cuadro que esté aludiendo a las relaciones sexuales ni a las relaciones íntimas entre dos hombres. En las interpretaciones que se hacían desde determinadas perspectivas. Y sobre todo porque veía que una figura estaba contando con los dedos y la otra cómo se entregaba al placer. Pero en fin, estaba un día en mi despacho en la facultad y entonces había una diapositiva. Soy tan antiguo que yo he dado clases con diapositivas, ¿no? Con PowerPoint.
y entonces estaba tirada en el suelo. Entonces me agaché a recogerla, era ya de tarde, estaba anocheciendo, la cogí, la miré así y dije, es Aníbal Carracci. Pensé que el cuadro de Dalí era de Aníbal Carracci. Y el cuadro de Aníbal Carracci representa una psicomaquia, la lucha de Hércules entre el vicio y la virtud. En el fondo, mi mecanismo de razonamiento mental me estaba diciendo algo que yo no era capaz de verbalizar. El cuadro de Dalí está representando una psicomaquia, la lucha entre el camino de la virtud y el camino del placer. Y este es el instante de revelación, que si quieren lo podemos llamar, entre comillas, paranoico, un instante que sucede de esta manera. Entonces ocurrió que le conté esto a un amigo, y el amigo me oyó de una manera muy detenida y tal. Dice, pues sabes que a mí me pasa lo mismo. Y me pasa, además, cada vez que voy a Santa Cruz de Tenerife. Cada vez que voy a Santa Cruz de Tenerife me tengo que situar en el mapa porque no somos realmente conscientes del viaje que tenemos que hacer y de cómo cruzamos continentes y de las distancias, y de realmente geográficamente dónde estamos. Y este amigo me contestó, pues una vez me pasó lo siguiente, no me di cuenta, me hice mal la agenda y había aceptado dar una conferencia en un lugar de España de cuyo nombre no quiero acordarme, y luego tenía que volver rápidamente a otro lugar del sur de España que no voy a nombrar, pero que está casi al norte de África y me parece que es donde nací. Y entonces, y luego tengo que levantarme y coger un vuelo como a las 7 de la mañana para ir a Santa Cruz a dar otra conferencia. Y entonces me pasó lo siguiente. Cuando me monté en el avión para ir a ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme y que más o menos este sería el plano, tiene un gran jardín, un paseo algunos museos muy importantes, etcétera, ¿no? Pues cogí el avión y el avión estaba vacío. Cuando llegué a esta ciudad y en el auditorio de ese magnífico museo cerca de la estación de tren, que antes era un hospital, estaba todo preparado para que diéramos las conferencias a los conferenciantes, en el auditorio no había nadie. Algunas personas en el fondo, pero a las que solo se las veía como si fueran una sombra. Me volví en avión, porque esto cuando le pasó a mi amigo no existía el AVE, y se iba y se volvía en avión, y cuando volvía en avión me iba dispuesto a mi casa a preparar la conferencia que tenía que dar al día siguiente, tenía que levantarme muy temprano en Santa Cruz de Tenerife. Pero al llegar al aeropuerto alguien me estaba esperando. Dice mi amigo, yo no esperaba a esta persona, no esperaba que iba a estar ahí, yo creía que esa relación ya había terminado hace mucho, pero sin embargo me estaba esperando. Y esta persona, yo le dije, mira, lo siento, pero no puedo quedar contigo, no puedo ir a hacer nada ni hacer nada porque tengo que preparar una conferencia que no me he preparado, la tengo que dar mañana y tengo que coger el avión muy temprano. Pero como suele ocurrir, la otra persona triunfó. Y el destino no fue precisamente preparar la conferencia, fue otro. Entonces me cuenta mi amigo, bueno, pues me entregué, no sabiendo qué iba a hacer al día siguiente, me olvidé de la responsabilidad que tenía y me entregué a aquellos que pensé que me tenía que entregar y la entrega resultó enormemente fructífera, placentera y me transportó a otro mundo. Lo que pasa es que llevaba toda la noche sin dormir, pero en un momento determinado que alcancé un poco el sueño antes de salir corriendo y casi sin asearme para ir al aeropuerto, soñé con una pintura de Óscar Domínguez. Y no solo soñé con esta pintura, sino que al soñar con ella, de pronto, unas nubes que había en el fondo de la pintura me resultaron especialmente reveladoras. Me di cuenta que esas nubes representaban el rastro de Europa. Yo le dije, pero bueno, es que claro, como acababas de tener un encuentro amoroso, el rastro de Europa siempre representa precisamente esto. Hoy en día, en clave feminista, lo del rastro de Europa está cancelado, precisamente por la idea de rapto. Sin embargo, desde la psicología, de otra perspectiva más comprensiva, es algo que tiene que ver con la psicología masculina y con la psicología masculina tenga ese hombre la orientación sexual que tenga, de conseguir ver realizado su deseo sexual. Y no hay que darle tampoco tantas vueltas a algo que está instaurado en la psique desde hace mucho.
Y me dice, ¿pero tú realmente no lo ves? ¿No ves que hay una figura de una mujer con 2 piernas, un toro con 2 cuernos? ¿Se ve o no se ve? ¿Está o no está? Yo lo veo con mucha claridad. Pero esto quiere decir algo importante, que en la obra que conocemos con el título Los porrones se produce un efecto de pareidolia. Es decir, que estamos descubriendo a través de la visión de las nubes imágenes, pero que esas imágenes remiten a un mito de la pintura occidental que es el rastro de Europa. Tengo la tentación de levantarme y decir, aquí está la cabeza de la figura femenina, aquí está el brazo, aquí están las 2 piernas, aquí están los cuernos del toro, aquí está la cabeza del toro. El problema está que como estamos dando una conferencia y muchos de nosotros no han vivido la situación íntima que vivió mi amigo, pues no tenemos ese instante de revelación, en el que se ve lo que antes no se veía. Pero si se fijan, lo verán. Y entonces, a partir de aquí, Domínguez entra en una relación que es precisamente la de representar la secuencia de uno de los rasgos iconográficos más potentes de la pintura europea del Renacimiento y del Barroco, el rastro de Europa, con todo lo que conlleva. Y resulta que este rastro de Europa está fijado no solo por Tiziano, sino porque Tiziano es luego imitado por Rubens. En la primera versión de Tiziano tiene muchos problemas porque el rey de España la tuvo que regalar, una cosa y tal, pero están en el Museo del Prado. Vaya, ya he metido la pata y ya he dicho en qué ciudad era la primera tal, ¿no? Y no solo están en el Museo del Prado, sino que aquí lo tienen, sino que muchos pintores contemporáneos se han podido basar en ellas. Y hay muchas pinturas a las que Domínguez pudo recurrir. Se parece bastante a una obra de Guido Reni. Gustave Moreau, no sé si lo llegó a ver o lo llegó a conocer. La revista Document publicó un número sobre la mujer sobre la bestia. Y eso seguro que Domínguez lo había visto. Sería extraño que no lo viese y le dedicó artículos a este tema que estamos viendo. Y luego está Picasso, lógicamente, en el cual el tema, y algún día, si el tema me vuelve a invitar, cosa que dudo después de esta conferencia, lo podemos ver. Para Picasso el tema es fundamental porque con él delimita su propio origen cultural en muchas obras. Pero claro, me dice mi amigo, la cuestión no quedaba ahí, había abierto una puerta, me había dejado llevar por mi propio esclarecimiento paranoico. Y a partir de ahí, la figura de la mujer del cuadro me parece que está en éxtasis. Y cómo no recordar el fenómeno del éxtasis que Dalí está publicando en las revistas surrealistas en este momento. Pero no solo el fenómeno del éxtasis, que nos puede llevar al éxtasis famoso de Teresa de Jesús, representada por Bernini, sino que es que en un determinado momento, y ya no estaba viviendo la situación anterior, simplemente estaba pensando sobre el cuadro, me di cuenta que la figura femenina del cuadro de Domínguez tenía la misma posición en el rostro y en la cabeza que la figura de Io en el famoso cuadro de Correggio, en el cual Zeus es una nube y en el cual Zeus demuestra algo que puede ser más interesante para la sintonía con el pensamiento feminista en el que todos estamos. Se puede lograr el orgasmo femenino sin necesidad de presencia fálica, incluso en la relación de un hombre con una mujer. Y esto es lo que la fábula de Zeus convertido en nube e Io, a través del beso y del roce, representa. Y por eso la presencia de las nubes en la pintura de Domínguez. Copias de Correggio, este Correggio está en el Kunsthistorische de Viena, pero hay copias en todos los museos europeos, en el Prado también, y hay en el Louvre, y hay en otros museos. Es decir, que es una pintura, y fue una pintura enormemente divulgada en su época. Lo que ocurre es que el rostro de Zeus que aparece entre las nubes, en Domínguez es sustituido por las mariposas, las libélulas y los despertadores huecos, que son símbolos con los que Domínguez siempre alude a su infancia. Y por lo tanto ha sustituido a Zeus en el encuentro con el éxtasis precisamente con el espacio de la infancia, que a él en un momento determinado tanto le interesa porque lo une a sus rasgos vernaculares.
Incluso la presencia de cántaros en la pintura de Correggio y de cántaros en la pintura de los porrones de Domínguez es sorprendentemente parecida o sorprendentemente semejante como para tener la pintura en sí misma unida. Con lo cual estamos queriendo decir algo. Domínguez no es que ya se fije, reutilice paranoicamente, alucinadamente, delirantemente a un maestro antiguo, que está utilizando a dos para su misma pintura. Y atención, y este es mi mensaje, está utilizando a dos maestros antiguos para la pintura más vernacularista de su historia. Para mí, Domínguez se une a Tenerife en los porrones mucho más que en Cueva de Guanches o en el Drago. Sé que Isidro no estará de acuerdo. Sé que Fernando me dirá que sí porque es muy amable y muy cariñoso. Pero que creo que las otras pinturas son muy evidentes esta vinculación, y aquí la vinculación es una vinculación profunda que llega desde el inconsciente. Los otros son signos reconocibles, emblemas legibles, escudos. Aquí hay algo más profundo, sobre todo porque es la figura femenina la que lo vehicula y por lo tanto está unido a la remembranza de la figura materna y a Luis Domínguez, a los objetos de su infancia. Pero es más, el rostro de la mujer que está en éxtasis, como en el cuadro de Correggio, es un rostro que está, ¿cómo diríamos?, diseñado para contener una llave en la frente y una llave con un metal que se enrosca sobre sí mismo. No he dicho lata de sardinas, porque es evidente, me acuerdo de haber disfrutado mucho con Fernando y con Isidro viendo esto, hace muchos años ya, porque esto me imagino que es de 2006, ¿verdad? La lata de sardinas es un emblema iconográfico de Domínguez, eso no cabe la menor duda, y está como tal, e incluso me he dedicado a investigar cuándo surgieron las latas de sardinas, porque no se crean ustedes que las latas de sardinas han existido siempre, y cómo podían llegar a la isla, y cómo las latas de sardinas eran algo privilegiado en Canarias en aquella época, y que no llegaban con tanta facilidad ni a la península ni a Europa. Era el comercio canario con ultramar el que facilitaba que las latas de sardinas estuviesen aquí, ¿no? Y no tanto en otros lugares donde eran en aquel momento extrañas, ¿verdad? Pues bien, la lata de sardinas está en numerosas pinturas claves de Domínguez, pero si se fijan, aquí en la figura hay, por una parte, latas de sardinas y por otra parte, llaves con esta otra figura, lo diré ahora, en espiral. A veces Domínguez hace como una redundancia, hace que el propio mar sea lata de sardinas, ¿verdad? Para meter a las sardinas. Las utiliza de muchas maneras, pero fíjense, a veces la espiral y la llave están contenidos como sujetos icónicos mayores y decisivos en obras de Domínguez que no representan latas de sardinas. Y por lo tanto tenemos una duplicidad icónica. O una polifonía, no me voy a poner a citar a Bachín, porque ya con citar a Lafroy, a Lacan y a unos cuantos más, en la pedantería de esta charla está subiendo unos cuantos enteros, pero me encantaría pues citar los fenómenos de heteroglosia de Bachín y cómo en un discurso siempre hay varias voces que hablan dentro del discurso, no hay una sola voz, ¿no? Y por lo tanto esto obedecía a estas mismas voces. Y me gustaría hacer ver cómo la llave tiene un papel fundamental en la obra de algunos pintores contemporáneos, especialmente en Picasso, tanto en la parte cubista como en la parte surrealista. Es decir, en las pinturas cubistas de Picasso, el motivo que se da para que el espectador empiece a reconocer el cuadro es, aquí lo tienen, en la parte inferior, una llave, con lo cual ya sabemos que es una mesa con un cajón, lo que está representando. Y la llave es fundamental, con el perfil en sombra, para luego establecer un sistema complejo iconográfico de la relación entre el ser humano y el monstruo en la pintura surrealista de Picasso. La llave es clave en las principales formulaciones de la pintura de Dalí, hasta convertirse en un emblema decisivo, ¿no? Y por lo tanto no es extraño que Domínguez utilice la llave. Pero la llave, como digo, la veo más bien asociada aquí, en este caso, o la veía mi amigo, perdón, me estoy confundiendo, no soy yo el que habla en este momento, habla mi amigo, yo no soy el protagonista de esta conferencia, esto es un relato en diferido, a la espiral logarítmica.
con lo que tiene la espiral logarítmica de elemento fundador del mundo. Aquí la tienen, en sus diversas versiones. También puede ser la espiral de Arquímedes, que es una pequeña variante. Aquí tienen el sistema de evolución de la espiral de Arquímedes y cómo describirlo desde el punto de vista matemático, y cómo la espiral de Arquímedes es un principio generatriz de todas las formas de la naturaleza. Formas de la naturaleza, y también la espiral de Fibonacci, que vamos a ver ahora, y cómo en muchas obras de Domínguez, como por ejemplo en esta, que se llama dos parejas o mujeres en latas de sardinas, en realidad en la obra no hay latas de sardinas. Es el vestido del extraño de las mujeres que dejan descubrir su pecho el que se enrolla en esta espiral con la llave. Podemos pensar que esto, siempre la espiral y la llave, es un sistema de apertura, como lo es en la lata de sardinas, pero aquí no es un sistema de apertura, aquí es un sistema de planteamiento en torno a la entidad del vestido que tapa el cuerpo semidesnudo. Es decir, la espiral y la llave tienen que ver con el vestido como emblema cultural, en este caso, y lo que el vestido simboliza. Pero claro, este tipo de espiral también está unida a las teorizaciones sobre el orden jónico de Vignola y por lo tanto están en la historia de la cultura. No nos imaginamos a Domínguez leyendo a Vignola o sabiendo de él, pero un tipo que es capaz de reproducir las pinturas de Guido Reni, el rastro de Europa, de aludir a Correggio, ¿por qué no iba a conocer los tratados de Vignola? Sé que lo que estoy es dando, y por eso he tardado 20 años en contarme a mí mismo esta historia, una imagen de Óscar Domínguez que no es la habitual. Porque nadie se imagina a Óscar Domínguez como pintor intelectual. Pero bien podría ser, por los datos que estamos ofreciendo. La espiral también tiene que ver con la voluta derivada del orden jónico, en la que se encuentra en el sistema musical del violín, y fíjense que esto parece más bien una relación con la música, lo que estos vestidos establecen, y en la que se encuentra en la naturaleza. Las conchas marinas, las galaxias, están en espiral, que se abre como si se tuviera una llave. Y señoras y señores, los petroglifos canarios. Esta idea entre naturaleza, galaxia, cultura canaria originaria, este triángulo no le suena ya a Óscar Domínguez, y cómo la mirada alucinada, paranoica de Óscar Domínguez puede encontrar esta trilogía en la llave que abre en la espiral. Dejo la pregunta, yo no quiero llegar a ninguna conclusión, ni quiero convencerles de nada, simplemente quiero entretenerles un rato. Y me está costando mucho dar esta conferencia porque, aunque ya la he dado antes en el Museo del Prado, la he tenido que repetir varias veces. Aquí Isabel Castel me pidió que a sus alumnos la ofreciera y yo como experimento lo hice. Y esta tarde estoy muy dolido porque dar esta conferencia y que se grabe significa que me tengo ya que separar de este tema. Y algo que me ha acompañado durante 20 años, yo quiero seguirlo llevando dentro. Y quiero que no me abandonen ni yo abandonarlo. Es una larga historia de amor esta, ¿no? Con esta versión de Domínguez. Pero en fin, por Isidro y por el TEA y por los queridos amigos del TEA, pues uno hace de todo, uno lo da todo, ¿no? También. Por lo tanto, bueno, pues diríamos el cuadro queda en esta posición. Quizás en el caudal de imágenes que estoy trayendo, la alusión a las mariposas tenía que ver con esta evocación que hace Domínguez de la colección que tenía que su padre, la figura paterna, ¿verdad? La figura femenina, por lo tanto, la imagen. Y también con los porrones, ¿cómo se llama el cuadro? Porrones que son, ante todo, unos pájaros. Y que en el cuadro se expresan como una síntesis entre unos cuencos de barro y una forma de gallo o de pájaro, ¿no? Y están volando, y están derramando algún tipo de lírico, y están que parece que fueran gallos de pelea en una dualidad de algo. Dos que se cruzan. La dualidad siempre como fundamento del pensamiento psíquico de Domínguez. Y estos porrones los podríamos relacionar con los gánigos. Recorro los museos de antropología de Tenerife buscando ejemplos, ¿no? Y también con las figuras del gallo y con las peleas de gallos que están incluso trazadas en la pintura antigua que pudo Domínguez ver en el Museo del Louvre.
Y sobre todo, en este momento, conviene traer a colación una cita del antropólogo, lo voy a llamar así, Abreu Galindo, ¿verdad?, en el que dicen que los guanches adoraban a un dios levantando las manos al cielo, hacían sacrificios en las montañas, derramando leche de cabras con vasos que se llamaban gánicos hechos de barro. No añado nada más. La cita de Abreu Galindo y la relación a que esto representa algo relacionado con los rituales guanches podía estar presente. ¿Y aquí acaba esta historia? Y de nuevo me encontré con mi amigo. Y mi amigo me dice, oye, que me ha vuelto a pasar. Que de nuevo he tenido que viajar a Santa Cruz. He estado en la península. De nuevo he pensado al viajar lo que es verdaderamente el mapa que se recorre y la distancia que se recorre y el cambio. De nuevo, cuando me monté en el avión estaba vacío, iba yo solo, no había nadie, el vuelo fue perfecto, pero de nuevo sentí al cruzar que algo, al acercarme al Teide, a las cañadas del Teide y a lo que se puede contemplar desde esa altura, me cambiaba y que no podía dormir y que simplemente tenía ensoñaciones. Y de pronto algo en mi mente relacionó la pintura que tanto me obsesionaba, que es esta pintura que se llama, en teoría, Los Porrones, con otra obra de Domínguez, que yo ni siquiera había visto, que la había visto en reproducciones, pero que me apareció en sueños. Y la relacioné ambas precisamente por los porrones como pájaros, no por los porrones por otra razón. Y porque en esta figura, una de las figuras, una que se representa, aparte de representar un cuenco que llena a otro, se está convirtiendo en pájaro. Y bueno, y de nuevo pues la cita de Abreu Galindo, ¿no? A ver qué tenía que ver con esto. Isidro me hizo ver que Domínguez tenía una foto de este cuadro en la que, de nuevo, la obra se llama Los Guanches y no, como se llama hoy en día, que es Désir de Té. Y yo pienso lo mismo, porque soy muy cabezón. Yo no soy de aquí, pero me propongo cambios que quizás son imposibles. Para mí es la obra más antropológicamente vinculada a la isla, después de Los Porrones, es Désir de Té. No es tanto ni el Drago, ni Cueva de Guanches, ni nada de esto. Estoy pidiendo a gritos que no me inviten nunca más al TEA y que me echen de aquí a patadas, pero bueno, me encanta. Uno viene también para entretener al público y crear este tipo de sensaciones. Claro, Désir de Té es una pintura para nosotros muy importante porque, claro, estuvo en la Exposición Internacional del Surrealismo aquí en Tenerife, ¿no? Y estuvo reproducida en una vitola sobre el número especial del Boletín Internacional del Surrealismo que trató la exposición. Ahí la tienen señalada por un punto. Aquí, gracias a los libros de Fernando y de Pilar Carreño y de todas estas cosas, pues sabemos muy bien todas estas cosas. Aquí tienen la habitación donde estaba Désir de Té y, por lo tanto, es una pintura que tiene una importancia histórica para nosotros importante. Pero qué duda cabe que los dos perfiles en sombra que aparecen en el cuadro, me dice mi amigo, y esto fue lo que me pasó, y esto fue el sueño que tuve, de pronto me recordaron a las pinturas de las diversas escuelas europeas en las que se representa la fundación de la pintura, la fundación del arte. Como saben ustedes, hay la leyenda esta de esta chica que su novio se tiene que ir a la guerra, entonces no tiene una imagen de él, entonces decide con una lámpara iluminarlo sobre una pared y dejar su perfil pintado en la pared para recordarlo siempre. Y aquí se establece que se da la fundación de la pintura. Esto es representado en la historia del arte de numerosas maneras, en numerosas ocasiones, pero siempre con perfiles, como ven en la obra de abajo, que nos recuerdan al cuadro que hay con los dos perfiles en la pintura de Domínguez. Vamos a ver. Los guanches, la fundación de la pintura. Los dos que se cruzan. Los dos polos de extrañas realidades que parecía que nunca se iban a poder conciliar. Pero es lo que nos está diciendo Domínguez. Son unos guanches y estamos asistiendo a una evocación de la pintura antigua en la que se está tratando la evocación del nacimiento de la pintura. He traído muchos ejemplos para ser exhaustivo, para ver que es algo muy representado por pintores que quizás no estudiamos, pero que la pintura del siglo XVIII, siglo XIX y en las salas del Museo del Louvre son representaciones que uno se encuentra. O sea, que no es, y en los libros y tal, no es que sea una cosa que haya que buscar como un erudito, es un mito de la historia de la cultura que está ahí y que se ve, ¿no?
y que se tiene. Claro, la representación de la sombra es también enormemente importante en la obra de Giorgio de Chirico y en la obra de Picasso. He puesto a Apollinaire porque representa a Apollinaire, pero el cuadro, como saben muy bien, es el retrato de Apollinaire de Giorgio de Chirico. Y por lo tanto, Domínguez también podía tener esta otra, dentro del fenómeno de las varias voces que se dan en la heteroglosia, no tiene por qué tener una única relación. Puede estar aludiendo a los guanches, puede estar aludiendo a la fundación de la pintura y puede estar aludiendo a el tándem Picasso-de Chirico, que para Domínguez es tan importante siempre a lo largo de su vida y a lo largo de su historia con el surrealismo. Por lo tanto, siempre es una tarea múltiple. Pero he aquí que, de nuevo, Moreno Villa me lleva a una interpretación de Domínguez. Aquí me siento derridiano, eso que dice que es Derrida, que en un texto puede que la nota a pie de página sea lo más importante, ¿verdad? Pues eso, ¿no? Moreno Villa es una nota a pie de página dentro de la historia del arte español y, sin embargo, como es un tipo culto y un tipo peculiar, ¿verdad? Pues de nuevo introduce cosas y Moreno Villa se introdujo en el surrealismo haciendo pintura emblemática, yendo a libros de emblemas y reproduciéndolos. En este caso, en los hieroglíficos de Orapolo se dan estas dos cabezas que flotan, ¿verdad?, como amuleto de la protección y sentido del amor. Moreno Villa reprodujo muchas veces en su cuadro. Quizás estos dos perfiles en sombra de Óscar Domínguez pudieran tener alguna relación con el asunto y entonces tendríamos que Domínguez, de nuevo, en un fenómeno múltiple, no solo está aludiendo a las pinturas que hablan de la invención de la pintura, sino que también está aludiendo a libros de emblemas. Y con algo más que nuestra mirada contemporánea nos desvela. ¿Cómo podríamos llamar esto? La sexualización diversa de las figuras representadas. En el pasado diríamos son un hombre y una mujer, porque el pensamiento paradigmático introyectado nos llevaría a ello. En el presente diríamos, no sabemos si son hombres o son mujeres, o si son dos hombres. Y esto me recuerda a algunas pinturas de maniquíes en la misma tesitura que Gregorio Prieto está representando en la misma tal. Santo cielo, Óscar Domínguez queer. En fin, no sé. Pero, ¿por qué no plantearlo? ¿No? El andrógino ha sido siempre el gran símbolo de la sexualidad y de la relación de lo humano con lo divino. Y en Picasso y en Giorgio de Chirico el andrógino es muy importante en toda su pintura. Y el andrógino a veces polisexuado. ¿Por qué Domínguez no podía ver esto en la pintura de Picasso y de Óscar Domínguez? Perdón, en la pintura de Picasso y de Giorgio de Chirico. No he traído ejemplos para no cansar y porque tampoco voy a ir por ahí, simplemente quería, como todos los profesores de provincia nos gusta, ¿verdad?, dar como el tonillo y el tonillo así un poco disonante y disruptivo para que parezca interesante la conferencia, pues lo he dicho, pero lo dejo ahí planteado, lo dejo en distancia porque a mí lo que me parece que las dos figuras reproducen son las numerosísimas escenas de relación entre Marte y Venus que se dan a lo largo de la pintura. En primer lugar, las pinturas pompeyanas, que ya se conocían y se habían reproducido en época de Domínguez en varias revistas europeas y que eran del dominio público y que Picasso también las imita. La pose de Venus sobre Marte, para simbolizar el amor sentada encima, es proverbial, o la relación entre ambos de una manera bastante erótica, como en esta obra de Tiziano, ¿no? Siempre con la figura del dios Eros en un lado, fíjense, y a una de las figuras que con un cántaro llena la otra en un agua que surge y cae dentro del hueco del otro cántaro, lo cual no hay que ser tampoco muy retorcido para pensar en la metáfora sexual que esto contiene, ¿verdad? Pues una de las figuras se está convirtiendo en pájaro y en la mayoría de las representaciones, o menos tiene un ala, en la mayoría de las representaciones de la pintura que representa a Marte y Venus, la presencia del dios Eros, que es un dios alado, aparece en ellas y por lo tanto este ala podría representarse de esta manera. Y si no, pues aparecen dos palomas, que son la simbolización de cómo el amor entre Marte y Venus se establece en una reducción de ambos de la naturaleza divina al carácter doméstico. Y en la alusión a que hay parejas de palomas que perduran como los pingüinos durante todas las vidas juntas.
y que es el símbolo de la gran unión amorosa. No podía ser el hombre que se está convirtiendo en pájaro o que tiene en su mano algo parecido, una alusión a estas palomas que figuran siempre en las representaciones de Marte y Venus. Muchas, estas están en el Museo de San Petersburgo, pero en fin, otras están en el Museo del Louvre. Es verdad que el hombre que se convierte en pájaro estaba en los planeadores de la época muy presente, en los planeadores de Bill Wright también, además de los que traigo, y que Domínguez en alguna medida pues pudo verlos. Y es verdad que la alusión a la victoria de Samotracia también podría estar de esta conversión de la figura en pájaro. Pero hay algo más. Saben ustedes que la historia entre Marte y Venus es la historia de una infidelidad, como tantas, y como es tan habitual en las historias mitológicas, y que el afectado por la infidelidad de las relaciones entre Marte y Venus, ¿quién es? El dios Vulcano. Volcán. Esto lo pone fácil. El dios que está debajo de la tierra con el fuego que va a aparecer. Y precisamente, no sé si se dan cuenta, pero en la pintura de Domínguez hay como un río de lava que se conecta con las piernas de ambas figuras. Es una alusión a Vulcano, descubriendo los amores entre Marte y Venus, al volcán, a la lava. También lo podemos dejar ahí planteado. Pero las figuras, que resulta que son, según la fotografía que aportó Isidro, unos guanches, están surgiendo como de la lava. Y lo que es evidente es que las imágenes del fondo pues son los acantilados que por las costas de esta isla se ven por doquier, el acantilado de los gigantes o cualquier otro. Y las dos figuras están surgiendo también del acantilado, no sé si las ven, como si formaran parte de él, como si formaran parte de esa naturaleza, y se fundieran con ella. Más luego el agua que se deposita pues podría ser una alusión al barranco del infierno, y ya pues podemos mirar más, pero sobre todo el cuenco en que la figura mete las manos es un gánigo originario de la cultura guanche. Claramente que está modificado, sin embargo, colocando unas heces propias del violín como si fueran un instrumento musical. Es decir, Domínguez está planteando a través de su referencia a la mitología y a la pintura antigua la relación entre arte y naturaleza unida a la relación entre naturaleza y cultura, a través de un encuentro neoetnográfico con unos orígenes que él no pudo conocer, ni que estaban tampoco en él, ni en cómo fue educado, ni cómo fue formado, y que pertenecían, por lo tanto, a un aparato mítico. Y aquí viene la double consciousness de Dubois. Es decir, pertenecer a dos mundos culturales, sentir que provienes de un mundo que ha sido anulado y que tienes introyectado otro mundo, que se te ofrece como paradigma. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el gánigo se ha convertido en un instrumento musical, Domínguez estaría representando la pintura, estaría representando la música, ¿verdad? Y quizás una alusión a la correspondencia de las artes se estuviera dando en su obra, y que el cuadro podría ser visto desde esa perspectiva. Dejé de ver a mi amigo por una temporada y, en fin, cada uno siguió su vida. Y de pronto un día iba andando por la calle, no me acuerdo en qué ciudad, no me acuerdo en qué sitio, y lo veo. Digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomamos algo, nos relacionamos, estuvimos un ratito charlando y de pronto me dice, oye, tengo que contarte, pero en fin, que quede entre nosotros, que he vuelto a viajar y que he vuelto a ir a Tenerife. Y que de nuevo, cuando me monté en el avión iba vacío. Y que de nuevo sentí una vibración especial al atravesar algo cuando llegaba, ¿no? De pronto sentí como una vibración y que de pronto me quedé sin dormir toda la noche. Y que de pronto en ese quedarme sin dormir toda la noche tuve otra revelación. Y esta revelación tenía que ver con el retrato de Roma, ¿no? Que no me imaginaba que iba a capturar mi interés. Y que conozco bastante porque sí, el retrato de Roma ya lo he visto en varias ocasiones, estuvo expuesto en la Reina Sofía, ha salido mucho en la prensa y tal, es un retrato con el que tal. Y en fin, la historia de Óscar Domínguez con Roma no seré yo quien la cuente precisamente aquí,
porque es conocida por todos y, en fin, no voy a reproducirla confiando en que la mayoría de los que han venido hoy a oír la conferencia o a esta charla o esta tarde la conocen y que saben lo que implicaba la historia de Domínguez con Roma, la pianista polaca. Roma Danska, por cierto, es un nombre absolutamente común en Polonia, porque lo primero que hacemos todos es buscar y por lo tanto nos identifica. Isidro y otros autores me han revelado muchas veces datos sobre ella, su desaparición, que no es tal desaparición, que era pianista, que su padre le impedía tocar el piano, todo este tipo de cosas. En fin, y eso ustedes ya lo saben. Las fotos revelan cómo la integración de Roma en el círculo de amistades de Domínguez fue completa y cómo fue muy feliz. Y, en fin, y la relación entre ambos como un verdadero amor intenso y en el sentido que eran dos personas que no tenían en principio por qué tener una relación tan intensa y sin embargo se encontraron de esa manera, ¿verdad? Si le damos la vuelta a la fotografía de Domínguez y la comparamos con el cuadro, vemos que quizás Domínguez se basó en una fotografía para representar a Roma y no tanto en la propia Roma. Y por supuesto sabemos que hay algo, y si me pudiera poner de pie, que lo relaciona con una pintura de Dalí. Fíjense, en la obra de Domínguez, al fondo está la naturaleza que llega hasta la partitura y en la partitura el pentagrama se convierte en un drago. Y las manos libres, cortadas, con los muñones sangrantes de la figura que tiene los brazos cortados, en señal del impedimento de que su padre de piano tocaba el instrumento. En el cuadro de Dalí, la naturaleza entra por la puerta, se va a la partitura en forma de hormiga y el impedimento para tocar el piano es nada más y nada menos que las apariciones de Lenin sobre el piano que impiden el desarrollo de esa cultura burguesa. Hay una relación evidente a mi juicio entre ambas obras, aunque Domínguez hace una interpretación. Domínguez evidentemente convirtió en ideograma esto. El desnudo con el piano es una alusión siempre a esto, y a su relación, y el drago con el león es una alusión a sí mismo, y lo convirtió, como saben muy bien y mejor que yo, todos los presentes, en el emblema de Gaceta de Arte. Y de nuevo, la relación con el piano y la naturaleza y un busto sobre una mesa y todo esto tiene que ver con la obra de Dalí. Emparenta a Domínguez con Dalí, aunque, fíjense, no creo que es que Domínguez estuviese copiando a Dalí. La historia a Domínguez le sale de su propia vivencia. Roma es pianista, está en Tenerife, la naturaleza y la cultura, todo lo que estamos contando. Sin embargo, la comunicación iconográfica con Dalí es evidente. Y esto me parecería que también habría que cambiarlo. No existe un Domínguez que sea deudor de Dalí, sino que hay un universo paralelo que está basado en estas interpretaciones delirantes de las cosas que tienen que ver con la teoría de la paranoia de Dalí y de Lacan, que en Domínguez también podría estar. Y una relación con los maestros antiguos que en Dalí damos por cierta, que en Domínguez, sin embargo, nunca la habíamos pensado y que ahora estamos empezando a considerar, ¿verdad? Pero claro, en este sentido, dice mi amigo, es que ya no paraba, es que iba por la calle y ya el retrato de Roma me aparecía, no me podía concentrar. Me senté en el café que hay en la Plaza del Príncipe, a ver si ahí podía tranquilizarme, pero que va. De pronto me acordé de muñecas que había visto y que estaban de moda en la Francia del entonces, y aunque hoy desde el punto de vista feminista decir que Domínguez representa a Roma como una muñeca podría ser algo que nos motivase algún tipo de crítica, pero en aquel momento podía haber ocurrido, porque las bluettes estaban de supermoda, ¿verdad?, cuando Domínguez realiza el retrato. Pero qué duda cabe, que Domínguez está retratando a Roma como la Venus de Milo. Esto podría haber sido una anécdota, si hubiese sido todo esto, pero si ya unimos Correggio, Tiziano, no sé quién, y ahora la Venus de Milo, nos damos cuenta que en Domínguez es sistemático, o al menos bastante recurrente, sistemático no, pero bastante recurrente este asunto, ¿verdad? Sobre todo porque si tenemos en cuenta, y aquí el cartel del Bundelarchiv, no he podido quitarlo, que en aquel momento se estrena Blonde Venus, la famosa película, y aunque es un Marlene Dietrich, es una Venus rubia, en los carteles se utilizó la Venus de Milo, y viene a coincidir con la pose, la postura y el color de traje de Roma. Con lo cual volvemos a la heteroglosia en Domínguez. No solo es la fijación con una obra de arte de la antigüedad, es también
ahora con el arte de los medios de masas y la utilización que el arte de los medios de masa hacen del arte de la antigüedad. Pero está la presencia de las manos cortadas y la cantidad enorme de referencias a las manos cortadas que hay en el momento en que Domínguez hace esto. Está, por supuesto, el libro de Brüder Grimm, de los hermanos Grimm, ¿no?, sobre la mujer con las manos cortadas, ¿no? Y es una historia que se contaba reiteradamente y que, por lo tanto, podría haber venido de esa estancia. La referencia a la Sibila Tiburtina, que aparecían en las revistas de la época, sobre todo en Minotaur. La referencia a la mano cortada en el caso de Dalí y García Lorca, en numerosas composiciones de Dalí y también en algunos dibujos dedicados a García Lorca, como la alusión al amor frustrado. La presencia de dichecta membras con manos de yesos cortadas en pinturas muy conocidas de Picasso. Esta pintura de Picasso, que yo la he estudiado mucho, incluso estoy preparando una exposición que no sé si saldrá con ella, he dado muchas conferencias sobre ella, fue reproducida en Cahiers d'Art y en la MOOC y en otras revistas de la época sistemáticamente. Y por lo tanto en la época la conocían y Dalí hará una interpretación de ella y en el mundo de la vanguardia tuvo una gran repercusión. De nuevo las manos cortadas de Lorca, cabeza grande, y el román de la mannequina, que se publica entonces como una recuperación de la mannequina, es la mujer que tiene las manos cortadas y que obedece a y la obra de Félix Vallotton, que ilustran la obra y que estaban directamente en el contexto, ¿no? En fin, la novela Las manos de Orlac estaban en aquel momento. Saben que Orlac es un tipo que pierde las manos y le implantan otras y entonces su conciencia pasa a hacer lo que las manos querían, no lo que él. Por lo tanto, la referencia a las manos cortadas como elemento iconográfico es muy potente y Domínguez las utiliza posiblemente en varios registros. Pero dice mi amigo, me quedé ahí, pero me ocurrió que en el viaje de vuelta, ya pensando que me iba a librar, al volver a cruzar el arco celeste que me traía de Tenerife, pero ahora me llevaba de regreso, me quedé un momento dormido en el avión y al quedarme dormido en el avión, algo me apareció en la mente. Y me apareció una obra de Tiziano, Venus recreándose en el amor y en la música. Y en principio no sabía muy bien por qué me parecía esta obra en relación a la obra de Domínguez, porque hay varias versiones de la obra en diversos museos y en el Museo del Prado hay dos. En el Museo del Louvre hay otra y en otros museos europeos se encuentra la obra. Pero claro, si lo pienso, tenemos que hay un esquema en la obra de Tiziano que es que la naturaleza, el jardín, se convierte en los tubos del armonio. De la misma manera que en el cuadro de Domínguez la naturaleza coloca en la partitura el drago. La relación entre arte y naturaleza, entre música y naturaleza, aparece evidente en la obra de Tiziano como un fundamento. Y no solo eso, sino que hay otras obras en las que la figura aparece más claramente, ¿verdad?, relacionada con esta posibilidad. Dice mi amigo, y de pronto, en esta relación con Domínguez, pues realmente no supe qué hacer ni qué decir, pero algo me ocurrió. Empecé a investigar y me di cuenta que en la revista Time en 1951, Domínguez, y la foto la tenemos arriba en la exposición, comentó que había tenido que copiar a los maestros antiguos en los museos, sobre todo en el Museo del Louvre, puesto que le enviaban las copias de estos cuadros a su padre, que los vendía en Tenerife. Es decir, la relación de Domínguez con los maestros antiguos no solo es una paranoia mía y de mi amigo, en momentos de extraña perturbación mental, sino que hay un dato, en principio, Domínguez copió las obras de los maestros antiguos y su padre las vendía. Si yo pudiera, como se dice en Vulgata, enrollarme
sobre el hecho de la figura paterna, la importancia de la figura paterna en Domínguez. Yo sacaría aquí todo el recetario Freud, Lacan, Adler, Jung, ¿no? Porque claro, es la figura paterna manipulando a Domínguez. Cosa en la que tampoco hemos reflexionado muy a menudo. Siempre pensamos que es el padre que lo iba a decir lo putea, pero no, me parezco un rapero utilizando este término, ¿no? Es el padre el que lo fuerza, el que lo castiga, el que no quiere que Domínguez se dedique a la pintura, el que lo manda a París para que lleve el negocio, pero es el padre el que lo está manipulando y el que le fuerza a copiar a los pintores antiguos para hacer negocio. Y por lo tanto, en esta fijación del nombre del padre, que se coloca como superyo, como lo que le dice al hijo lo que tienes que hacer, hay en Domínguez algo que queda como un sustrato en esta relación, y por lo tanto no es extraño que Domínguez utilizara en su pintura una relación, eso sí, alucinada, eso sí, delirante, con los pintores antiguos. Y que por lo tanto podría estar presente porque luego, en otras publicaciones, en las que Domínguez, por ejemplo, en Cajó, pues también nos dice el tipo que le hace la entrevista, el profesor de padre de partir, prometiéndole que va a hacer copias del Louvre y que va a copiar a la infanta Margarita de Velázquez, a la Gioconda y otras cosas que el padre luego establece. 2 veces Domínguez cuenta la historia en los años 50, cuando hace ya recuento de su propia vida y cuando ya realmente su vinculación con el movimiento moderno no es que haya acabado, pero que no está en el momento más álgido y él puede recontar su propia vida. Claro, cuando ya surgió el libro de José Carlos Guerra y todas estas cosas se plantean ya biografiadas, empecé a pensar que, bueno, que era posible hablar de una relación de Óscar Domínguez con los maestros antiguos y cambiar su vida. A partir de aquí creo que la relación de Domínguez con Giorgio de Quirico no es lo que se ha pensado, o no lo es en parte. Ya hay circunstancias económicas y sociales de coyuntura bélica en la que Domínguez imita a de Quirico. Pero también hay otro hecho. De la misma manera que Tiziano, Giorgione y otros pintores están detrás de la pintura de Domínguez, el parangón con de Quirico es la imitación de un maestro. Y por lo tanto a Domínguez le interesa ese tipo de relación. Y lo mismo ocurre con Picasso. Y teniendo en cuenta que Domínguez establece siempre versiones de estos asuntos. Pero es que en realidad, queridas amigas y queridos amigos, queridos conocedores verdaderos de la obra de Domínguez, y no como yo, que soy un falsario, que en realidad no sé nada de Domínguez y me pongo aquí a hablar de él, es que la relación de la obra de Domínguez con el Greco ha estado siempre presente. Es que ha estado siempre ahí. Desde que Fernando publicó su primer libro y desde que los demás siguieron publicando sobre Domínguez. ¿Qué ocurre? Que entonces era una anécdota. Domínguez interpreta al Greco, pues porque, yo qué sé, porque el Greco es un pintor disruptivo dentro de la historia del arte. Pues ahora tenemos que esta interpretación del Greco pudiera ser algo que tiene toda una serie de referentes en la obra de Domínguez de relación con los maestros del pasado. Y se puede, por lo tanto, interpretar de otra manera. Y esta interpretación del Greco está en Domínguez unida a la representación de la espiral logarítmica y la llave, las 2 claves del nacimiento del mundo y del origen de todas las cosas. A partir de ahí, ¿verdad? Ya luego cuando Isidro ha hecho esta exposición, La conquista del mundo por la imagen, y hemos visto estas obras en las que se representa efectivamente el resto de Europa como un referente de la obra de Domínguez, pues yo no había caído en fijarme en un Domínguez posterior y que el Domínguez posterior iba a representar esto. Es decir, Domínguez está representando algo que ha sido su referente en la obra, en Los Porrones, que vimos al comienzo. Es decir, es el propio Domínguez el que nos da pistas de su relación con estos pintores de la antigüedad, ¿verdad? Y por lo tanto, esta relación que estoy haciendo de Domínguez con los maestros antiguos y en especial con el punto de partida con Los Porrones y el rapto de Europa, no es una paranoia. Mire, le sujet suppose savoir. El sujeto supone que sabe. El azar objetivo no existe. El conocimiento paranoico relativamente. Siempre hay en el inconsciente algo que nos motiva el pensamiento.
Y ese algo es lo que es difícil de encontrar. Ustedes lo pueden llamar como Lacan, la petite A, como lo que quieran. Pero está ahí. Lo que pasa es que se nos revela, salvo en un instante, en que, como en Lady Mouse, la frontera entre la conciencia y la inconsciencia, entre lo consciente, el consciente y el inconsciente, de pronto se diluye por un instante. Solo puede ser un instante, porque si fuera más, caeríamos en la locura y en la pérdida del sentido de lo vivencial. Pero ahí está, y está este espectro de los dos que se cruzan siempre en la obra de Domínguez. Antes de venir me volví a encontrar con mi amigo y le dije, voy a Santa Cruz. Dice, pues ya me contarás qué es lo que has visto en esta ocasión. Me dijo, pero mejor no se lo decimos a nadie, ¿verdad? Porque ¿quién va a pensar que Domínguez es un artista que basó parte de su obra en la referencia alucinada con los maestros antiguos? Y yo le dije, pues mira, sí, la verdad es que no se lo contamos a nadie, no se lo decimos a nadie, y la verdad es que cuando he venido a Santa Cruz, el avión venía vacío. Y la verdad es que espero que al irme no esté vacío, pero la verdad es que le tengo que decir que al atravesar un determinado punto he sentido algo y he visto algo. No sé si me pasará como aquella noche, pero lo que he visto y he sentido de la relación, esta vez en mi estancia en Santa Cruz, entre Domínguez y los maestros antiguos, ya será para otro día. Muchas gracias. Bueno, no me he extendido demasiado, ¿no? Perfecto. Ha sido largo, pero no tampoco insoportablemente largo, espero al menos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Eugenio. En fin, fantástica tus aportaciones, tus revelaciones y visiones sobre la obra de Domínguez. Podemos abrir un pequeño turno de palabras. Si alguien quiere hacer algún comentario. Pero esta revelación, esta frontera entre lo consciente y lo inconsciente, bueno, es una suerte de automatismo, ¿no? En el fondo, porque alguien podría pensar que Domínguez piensa hacer eso, sin embargo, como tú comentas, hay todo un gesto involuntario, ¿no? De la mano que hace la pintura, ¿no? Que se deja llevar, ¿no? Sí, me haces una pregunta muy difícil porque no hay nada peor que convertirse en psicólogo de un artista y ser un psicólogo de lo que antes era el Reader's Digest, ¿no? Como una cosa así de divulgación, de un manualito, una Wikipedia que uno lleva dentro con algunos datos tal, aunque ahora la Wikipedia está muy evolucionada, hay algunas entradas que son buenísimas. Es una especie de automatismo. Yo lo que creo que hay por parte de Domínguez es una represión profunda, pero muy profunda, de su cultura, de su conocimiento, de su carácter ilustrado. ¿Quién no quiere dar esa imagen? De un tipo que sabe de la historia de la pintura, que no la sabe de una manera erudita, que no la sabe como un historiador del arte, que no la sabe tal, pero que está mirando y mirando y mirando y buscando y buscando y buscando. Y entonces cuando de alguna manera tiene que hacer una solución iconográfica, le sale ese acervo de imágenes que lleva dentro y que las esconde. Las esconde con los títulos. Pero sobre todo hay, vamos a ver, y todo es hijo de, mientras preparaba esta conferencia al mismo tiempo he preparado otra. En mi universidad me han hecho algo que es muy malo, que es hacerme un profeta en mi tierra, un horror. Me habría gustado ser un disidente y me habría gustado ser alguien no querido para poder protestar, porque a todos los españoles lo que nos gusta es protestar y quejarnos de todo. Pero mi universidad me ha elegido para dar la lección inaugural de este año, que es un año especial para la Universidad de Málaga, y allí hicieron un acto en el que me cantaron y me consagraron como gran profesor de la Universidad de Málaga. Una putada. Perdón por la palabra que va a quedar grabada, ¿no? Porque claro, es como decir, bueno, joder, ¿ahora qué hago yo, no? Me están diciendo jubílate, yo no tengo ganas de jubilarme, todavía me queda, ¿no? O sea que, entonces pues, no sé. Pero elegí un tema que fuera conflictivo, para ser, como siempre, discolor, ¿no? Y elegí la relación de Picasso con los poetas de la negritud, ¿no?
Efectivamente, pues muchas personas me llamaron para decirme, no de la universidad, nadie de la universidad, de fuera, que no hablara del tema. ¿No? Que no hablara del tema, y tú que vas tanto a Canarias, mira lo de los cayucos, digo, ¿qué tendrán que ver los cayucos con los poetas de la negritud? Pero bueno, y todo esto, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que todo esto como que ha transformado mi visión, ¿no? A mi edad, ya como tarde para transformarme, pero me ha venido, ¿no? ¿Y qué le voy a hacer? Pues ha transformado mi visión porque leer de nuevo, yo cuando era joven, como éramos poetas, tú lo sigues siendo, algunos abandonamos, pues todos leíamos MSC, ¿no? En algún momento pues todos leímos a Fran Fanon, ¿no? Sedar Senghor menos, pero tal, ¿no? Bueno, Fran Fanon no era poeta, pero en el mundo progres se le leía mucho, ¿no? Entonces, pues, y ahora al redescubrirlo ya a esta edad me di cuenta, pues, este fenómeno de la doble conciencia, de la nación y sobre todo de algo que creo que hemos venido interpretando mal, que es como la resistencia por parte de los creadores a abandonar lo vernacular. Y el establecer, por ejemplo, cuando tú coges un poema de Damas, él coge la estructura de un poema de Mallarmé escrito en criollo, ¿no? Y quieren esa fusión, la herencia de la poesía que va de Mallarmé a Apollinaire y luego una lengua francesa magullada, maltratada, recreada, ¿no? Porque él solo puede escribir en francés, porque es un asimilado y un educado, aunque sea un afro-caribeño, ¿no? En tal, ¿no? Pues creo que en el caso de Domínguez hay algo de esto, ¿no? Hay algo de decir, yo lo que quiero es unir mi mundo geológico originario y mi cultura originaria, que no he vivido nunca, que son los guanches, ¿no? Con la alta cultura europea. Es decir, que son lo mismo. Y que la pintura se inventó por los guanches. Creo que esto siempre lo estamos interpretando como el indigenismo, como el tal, y no es exactamente eso. El mundo de la negritud no es exactamente indigenismo, ¿eh? Es un mundo que quiere, ante todo, la contemporaneidad, ¿no? En un poema de Sedar Senghor a Picasso, dice de una máscara de Picasso, y tú dices, no te das cuenta de que esta máscara es arte contemporáneo. Y lo que está queriendo decir Domínguez es que probablemente pues, la lava, el acantilado y la visión que tenemos de ellos no es evocación de una vernacularidad exótica, sino que es visión contemporánea, que tiene que ver con la misma mitología que crea el mundo de la cultura. Tal. No sé si esto último me he sabido explicar, ¿no? Y por lo tanto, sí hay una especie de automatismo, hay un recurrir a algo que está ahí en el inconsciente y que a él le sale. Claro, si tenemos en cuenta la larga elaboración que tiene que tener cada pintura de Domínguez, por la técnica que empleaba en muchas de las obras que hemos puesto, él tuvo que darse cuenta de lo que estaba haciendo. No es un automatismo que llegue y pinte en décimas de segundo, no, él, claro, es un día, otro día y otro día y otro día, y lógicamente tiene que saber qué está haciendo y qué está planteando, ¿no? Me pregunto si esta actividad de Oscar como copista en el Louvre, claro, le permite, en cierto modo, siempre se ha dicho que Domínguez es un pintor que copia en el sentido de, bueno, sabemos estas anécdotas durante la ocupación, en fin, otros pintores, Pedro Flores, la misma Remedios. Pedro Flores, que era íntimo amigo de Sedar Senghor y de MSC, y que fue el que presentó a Picasso. O sea, están todos conectados, ¿eh? Están todos conectados. En Herbel está Domínguez con Wilfredo Lang, que es otro amigo de MSC y de Senghor y de Picasso. Estas conexiones, yo, de lo de la negritud, quizás porque me lo han reprimido, ¿no? Pues yo me he revuelto y como no hay nada que me guste más que revolverme, pues lo tengo pues muy presente, ¿no? Pero me he dado cuenta de las conexiones profundas entre todos ellos, ¿no? En la sala de exposiciones tienen la foto de Herbel y está Wilfredo Lang, así presumiendo de lo guapo que era en primer plano, ¿no? Y de lo de racialmente tal, y al fondo está Domínguez y al otro lado está Breton, ¿no? Y vienen todos de ver a Picasso. Se han ido a Marsella porque Picasso se ha podido quedar en París y se va a Rouen, ¿no? Para escapar, porque no quiere irse, y en Marsella están esperando que llegue el barco para llevárselos. Domínguez no se monta en el barco, bueno, le dan el visado, y entonces pues, y hay todas estas conexiones, ¿no? ¿Y a qué venía esto? Que no me acuerdo.
No, decía yo que la formación de copista de Domínguez en el Louvre que le permite conseguir, creo, ¿no?, una habilidad, ¿no?, sorprendente a la hora de realizar esos aproximamientos, esas miradas sobre otros pintores, ¿no? Porque siempre es verdad que hemos visto, en fin, en algunos momentos que Domínguez es muchos pintores a la vez, también porque hay una suerte de vaso comunicante, ¿no? Hay momentos donde vemos esa pintura de luz lunar, ¿no?, que puede ser... Pero es que eso siempre lo decimos de Domínguez y es muy injusto, porque todos los grandes artistas de la historia son pintores que han imitado a pintores. No sé, Velázquez, Poussin, ¿no? Rubens. Rubens es que copia a Tiziano, pero vamos, es un apropiacionista de Tiziano. Y eso en Rubens no parece bien. En Domínguez es que utilizaba otros pintores. Yo creo que aquí tenemos un complejo de inferioridad, al analizar estas cosas de esta manera. Yo creo que eso tenemos que tomarnos en el diván y decir, oye, que es que Rubens copiaba a Tiziano. Es que hay un rastro de Europa, en el Museo del Prado de Rubens, que se pensaba durante mucho tiempo que es de Tiziano. Literalmente. Entonces, ¿qué más? Pues bueno, pasa también con otros pintores. No está todo el caso de Rembrandt, pero si se analiza despacio se encuentra, ¿no? El caso de Durero, con algunos grabados de la época, el tal. Entonces, claro, el caso de Picasso ya es, bueno, ni te cuento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí estamos maltratando a Domínguez, ¿no? Maltratando a Domínguez, ¿no? Y me parece que hay algo, y aquí me vais a permitir, que yo no soy canario, pero que yo dé una visión, luego ya saldré corriendo hacia el hotel y me encerraré, después de decir lo que decir, para que no me persigáis. Pues, por ejemplo, pasa lo mismo. Hoy hemos pasado por el casino, porque tenemos a una persona invitada para que lo viera, están allí las obras que hay de César Manrique, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo cómo se critica, y se critica desde las islas de César Manrique, porque su abstracción no es verdaderamente una abstracción. Madre mía, lo que hay que leer. Y por personas responsables de la imagen de César Manrique. Es decir, cuando César Manrique practica ese tipo de abstracción que practica mezclado con elementos figurativos, los pintores abstractos de su momento están haciendo lo mismo. Y basarse en datos de la naturaleza para hacer abstracciones, eso es Helen Frankenstein. Quiero decir, no, pero tenemos como una especie de dureza a la hora de exigencia paradigmática que no se sabe dónde viene, a la hora de considerar la obra de determinados artistas canarios, que a mí me cansa. Me cansa, es decir, ¿no? Pero ya no sabemos hablarlo de otra manera. Decimos, Domínguez imita a otros pintores y Magritte, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues hay pintura que se hace desde la imaginación grado cero y pintura que se hace construyendo sobre la historia de la pintura. Y eso ha sido así a lo largo de toda la pintura europea. Bueno, ya me estoy saltando demasiado y estoy... Sí. Fernando. Bueno, Eugenio, en primer lugar, tengo que manifestar mi satisfacción por verte interviniendo en acción, ¿no? Como entrando en escena, ¿no? Porque, nunca mejor dicho, Valéry decía que el escritor entra en escena. Y el conferenciante, de una forma más clara todavía, ¿no? El formato de la conferencia es un formato inusual, artístico, pero muy freudiano, muy freudiano. Artístico en el sentido freudiano de la palabra, a la medida en que tú te implicas en el relato historiográfico de búsqueda de un contenido de verdad inconsciente en el artista, pero al mismo tiempo es como lo que en el psicoanálisis se llama transferencia y contratransferencia, ¿no? Tú conoces ese vocabulario. Cualquiera que se acerca al surrealismo tiene que saber algo de psicoanálisis, y Freud está presente en la obra de Domínguez. Tan es así que Breton le encarga, porque no puede ser de otra manera, la carta Freud del juego de cartas de Marsella. Freud es la Biblia, la interpretación de los sueños de Freud es la Biblia de los surrealistas. El texto del que extraen la mayor parte de sus imágenes y de sus procedimientos y todo eso. Y esa carta la elabora Domínguez.
O sea, y además la elabora siguiendo un procedimiento que está ya en los caballos, en el cuadro que tú comentabas al principio, que es una meditación, una reflexión sobre la simetría. O sea, en la carta Freud hay un trabajo especular donde la figura del terapeuta aparece replicada, duplicada. Esa duplicación es la duplicación del cuadro de Dimanche. O sea, más allá del papanatismo sobre la obra de Domínguez, Domínguez tocó algunas fibras muy especiales del proceso creativo que están en la teoría freudiana, ¿no? sobre los complejos psíquicos y el mundo inconsciente, ¿no? Y entre ellos, digamos, la imagen especular que aparece en los caballos está perfectamente captada. Y en cuanto a la procedencia de esas fuentes iconográficas, bueno, realmente obedecen a un proceso inconsciente, pero que en realidad en Domínguez es de una enorme libertad. Casi no aparece esa premeditación de Dalí, que es genial en muchos sentidos, pero bueno, que en definitiva en el proceso, en Domínguez tiene una frescura, la manera en que indaga y profundiza en esos temas. Bueno, yo estoy realmente muy de acuerdo con casi todo lo que tú has planteado, ¿no? Has elegido varios ejemplos que son fundamentales. El tema de los porrones me parece que lo has tratado muy bien. Hay un detalle también, hay varios detalles que no has tratado, pero que bueno, están en la línea en la que estabas marcando, ¿no? O sea, la relación con la tierra ya está en la propia piel, la carnación de las figuras. Las figuras son de carne, pero son también de barro, son de barro. Es la tierra. Son de tierras. Sí, sí. Entonces todo eso es cierto, ¿no? Lo de la leche que vierten los dioses y tal, que son las queseras famosas del mundo aborigen, ¿no? En este caso el cánigo sobre el que cae el agua, ¿no? Y luego también hay un tema de ambigüedad sexual que ya se conoce y bueno, se ha tratado de alguna manera, que es la relación de íntima amistad, estrecha amistad con Domingo López Torres, que era un aficionado a los deportes acuáticos y que finalmente el pobre murió con una soga al cuello, ahogado por el asesinato durante la guerra civil, ¿no? Pero en realidad eso está ahí. Y hay una figura, dos figuras al fondo que plantean también en una especie de imagen doble una sodomización. O sea, que hay algo muy, muy extraño, muy inquietante en ese cuadro, ¿no? Como muchos cuadros de Domínguez, pero bueno, no quiero agotar esto, ¿no? No, me parece muy brillante y muy oportuna tu intervención, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de Domínguez, ¿no? Es curioso y que está muy bien lo que has dicho y te lo agradezco mucho el comentario porque ha sido muy iluminador. Y es verdad que en Domínguez, pues bueno, en primer lugar está la relación y por eso es difícil de comunicar la cuestión, la relación con el psicoanálisis. Yo muchas veces no sé qué está pasando, cómo se hacen las cosas. Mira, el feminismo británico, que es el que ilumina al feminismo contemporáneo más potente, Juliet Mitchell, que es la fundadora, era una lacaniana. Sin embargo, mis amigas que dan clases de teoría de género y feminismo no han leído a Lacan. Yo no sé cómo explican a Juliet Mitchell. Franz Fanon es que era psicoanalista, joder, perdón por la expresión, ¿no? O sea, es que estamos hablando todo el día y salen personajes muy importantes, algunos miembros del gobierno, hablando de la descolonización, de no sé cuánto, y el gran mito referente de Franz Fanon, y Franz Fanon, señores y señores, era psicoanalista. Y sus principales libros están llenos de referencias a Freud, y a Lacan, a Albert, y a Marie Bonaparte, y no sé qué. Entonces, claro, ha habido una desculturalización que parece una cosa de argentinos, el psicoanálisis, ¿no? Ha habido como una especie de abandono de la teoría psicoanalítica, sobre todo en el mundo académico español,
que yo no sé a dónde nos va a llevar y que es la clave, efectivamente, de muchas cosas. Y luego la libertad de Domínguez es algo que le va a hacer regresar y que él realmente es curioso porque pensamos en Domínguez y yo trabajo en Málaga en el Museo Picasso de una manera adjunta, ¿no? Y bueno, pues hablamos y viajamos juntos con la familia Picasso, con algunos miembros de la familia Picasso que llevan el museo y con el director que ha estado aquí esta mañana y tal, y hacemos visitas al Pompidou y al Museo Picasso París y tal. Y desde que he asumido esta tarea, cada vez que voy a París, y hemos ido a Nueva York, a París y a Londres, la gente no para de hablarnos de Domínguez. ¿Verdad? Que lo hemos comentado. Y me dicen, qué bien, ¿a quién se le va a ocurrir hacer algo Domínguez y tal? Claro, yo lo que veo que este tiempo presente está devolviendo a Domínguez al lugar donde siempre ha merecido estar, y que nos vamos a encontrar con la sorpresa de John Domínguez. Ya, desde luego, está la gran exposición que hay en el Pompidou del surrealismo, y en muchas publicaciones, tanto en internet como en la prensa, la foto que elige no el comisario de la exposición, sino los periodistas para representar el surrealismo es la máquina de coser electrosexual, que nos daría reparos por las cuestiones de género, pero que sin embargo, superada esta cuestión en la tercera generación de pensamiento feminista, aparece como la obra más reveladora. Y mira, no recuerdo el número de obras que hay en la exposición del surrealismo, pero creo que son como 300 y pico. O sea, es una cantidad imposible de ver. Yo esa exposición no seré capaz nunca de verla entera. Y entonces, claro, es como... Aquí el azar es objetivo, que de pronto la gente para reproducir el periódico te coloque una obra de Domínguez entre la cantidad de obras de las que se pueden elegir, pues joder, es muy significativo. Yo creo que por esta libertad, por lo que Domínguez respira y sobre todo por esta enorme profundidad que tiene su obra sin caer en una cierta pedantería intelectual que a veces los pintores surrealistas pueden tener, ¿no? Son un poco a veces demasiado spirit, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu intervención porque es muy clarificadora y en el fondo pues este tema está unido a ti porque empezamos en una conferencia cuando el centenario de Domínguez fue la primera vez y ahí fue donde también conocí a Isidro y a Marianela Navarro, ¿no? Si nos conocemos quizás un poquito de antes y tal, y fíjate, pues 15 años, 16 años, casi 20 pensando en esto, ¿no? Y pensando si era viable o no viable. Una conferencia que viste en Tacoronte. En Tacoronte, efectivamente. Sí. No me acuerdo perfectamente. Y estaba también Isidro en esa Sí, conferencia. sí, ahí fue donde nos conocimos, sí, sí. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos próximamente.